Buenas, ¿qué tal? Bueno, mucho tiempo sin aparecer en formato podcast. Sabéis que sí que sigo, bueno, pues sacando artículos y con la newsletter, pero bueno, pues cuestiones logísticas, obviamente, pues cuesta más esto de grabar y bueno, es más complicado, así que hoy he aprovechado la oportunidad de que tengo a Bea aquí conmigo y me ha dicho, oye, Ana, vamos a hacer algo juntas, ¿qué te parece? Y yo le dije, pues fenomenal. ¿Sobre qué hablamos? Bueno, Bea es psicóloga, bueno, ya sabéis que yo soy como una psicóloga empedernida sin formación, pero de mucha afición. Y me encantan todos esos temas y bueno, lo típico de que se dice, ¿no? Que de pequeñita yo quería ser psicóloga, pero la verdad es que al final no lo estudié, pero sí que es verdad que me llama mucho la atención estos temas y si me seguís sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, bueno, aquí está Bea de Ureta, es que ella está en Madrid, ¿verdad? ¿Sí? Sí, 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 está soy de Madrid. ¿sí? Bueno, estuvimos hablando por email sobre pues, ciertos temas relacionados con las relaciones, bueno, con la intimidad. Ella está enfocada sobre todo en temas de trauma y apego. También pasa, bueno, pues su consulta online, hace las típicas consultas online, pero está claro que también tiene otros proyectos en mente presenciales, menos mal, y también va a hacer en breve, en noviembre o por ahí, un taller sobre, bueno, sobre relaciones y los típicos problemas que surgen, ¿no? De apego emocional y cosas así. Entonces, si te quieres presentar brevemente, Bea, y pasamos al tema. Vale, bueno, pues yo creo que lo has dicho un poco lo importante. Soy psicóloga, soy especialista en trauma psicológico y sí, estoy ahora en la consulta online y el programa, que será un programa largo además, porque también ahora soy instructora de mindfulness y intento meter eso mucho en las terapias, será sobre dependencia emocional. Así que, bueno, quien quiera conocerme, mi proyecto es Pronoia Psicología y estoy en Instagram. Tengo también una newsletter que me pueden encontrar en pronoiapsicología.com y eso es un poco mi trayectoria. Muy bien. Bueno, Bea, hablamos sobre la fórmula de la intimidad y cómo aplicarla a tu vida. De repente me sacas este tema y yo digo, madre mía, la fórmula de la intimidad, pues no sé, esto cómo se, no sé, se come, ¿no? Porque qué tiene que ver esto también con el bienestar emocional, con que la gente, pues eso, esté bien, ya no voy a decir sea feliz y tal, sino que lleve su vida por el camino de la paz y la tranquilidad. Sí, bueno, yo de hecho se malentiende un poco el concepto de trauma psicológico y yo siempre digo que el trauma con el que yo más trabajo es relacional. Es decir, no es que haya habido a lo mejor un accidente de tráfico, algo que haya sido traumático para el cuerpo, que también, sino que es un trauma que se da muchas veces en las familias porque vivimos en entornos donde siempre se dan el mismo tipo de patrones, el mismo tipo de negligencias, de abandonos, de maltratos. Y eso afecta a las relaciones futuras y somos seres relacionales. Al final nos construimos en relación, las relaciones nos sanan y las relaciones nos enferman. Por eso yo creo que muchas veces no se le da la importancia que tiene a tener una red relacional y a que esa red sea de calidad, ¿no? A que no sea una red superficial, sino que tengamos relaciones donde podamos caer, donde podamos sostenernos, que eso tiene que ser relaciones íntimas. Ajá. Entonces yo tengo esta fórmula porque creo que le ayuda mucho a la gente a cómo orientarse cuando se sienten desconectados con los demás. Bueno, pues ¿qué está fallando? Pues en las relaciones necesitamos dos cosas, que es valores compartidos, no tienen que ser todos los valores compartidos, pero es cierto que son una cosa muy nuclear de nosotros y si hay una persona totalmente contrapuesta a ellos, vamos a tener mucho conflicto. Sin embargo, cuando compartimos valores es como esa conexión, esa sinergia de decir, madre mía, hablamos el mismo idioma, no nos importan las mismas cosas. Y otra cosa muy importante es valores compartidos más vulnerabilidades compartidas. Yo creo que si tú quieres intimidad es muy importante que tú compartas tu vulnerabilidad, que no solo sea la parte bonita, que vean las partes oscuras, a lo mejor partes que no muestras con todo el mundo, que escondes de los demás, de las que te avergüenzas, ¿no? Sentimientos difíciles, experiencias complicadas. Y eso realmente cuando lo compartes con alguien y esa persona te puede recoger bien esa experiencia, es que es muy sanador. Incluso cuando hay trauma, muchas veces lo que hay es silencio. O sea, hay silencio alrededor de esas experiencias, no se habla de ellas. Entonces, poder compartirlas con alguien que las vaya a recibir bien, siempre o casi siempre diría, estrecha mucho el vínculo con esa persona. Sí, eso es.
se me antoja complicado, sinceramente. Totalmente de acuerdo con el tema de los valores. De hecho, yo tuve una conversación hace poco con un grupo de amigas que hice un curso con ellas y una de ellas estaba un poquito atacada porque decía que no tenía aficiones con su pareja y que eso le estaba reconcomiendo, ¿no? Y es que no tenemos aficiones juntos y a mí me gusta una cosa y a mí me gusta otra. Y yo le decía, mira, yo realmente tampoco creo que tenga aficiones con mi marido, sinceramente. O sea, yo comparto pues valores, pues modo de entender la vida, pues obviamente una familia, pues nos acompañamos. Tampoco te sabría decir exactamente cómo definirlo, pero aficiones en sí, yo creo que no compartimos, ¿sabes? Y yo le dije, nos va muy bien, ¿no? O sea, quiero decir, nos va bien, aquí estamos, aquí manteniendo el tema. Pero sí es una cosa, por el tema de la vulnerabilidad, sí que es verdad que yo, por ejemplo, en el caso de mi pareja, yo me siento totalmente apoyada en ese sentido y reconozco lo que dices del silencio. Es verdad que con otras personas prefieres, pues no, sacar esos temas, ¿no? Y tal. Por eso te digo que se me antoja súper difícil ese tema, ¿no? Sí, y además, una de las cosas más importantes yo creo es primero saber detectar si un espacio es seguro o no, porque muchas veces dices esto y es como, pues yo voy contando todo donde sea. No, espérate, es que en muchos sitios no lo vas a poder contar y está bien, es protector que no lo cuentes. Pero tener un espacio con tu pareja, por ejemplo, o con algún amigo que tú sepas, que suena un poco cliché, pero que puedes ser tú misma. Es decir, puedes ser tú misma en toda tu extensión, con todas tus aristas, con todos tus defectos. Eso es algo que te hace sentir completamente en calma, o sea, calma tu sistema nervioso, no hay nada amenazante aquí que a mí me vaya a hacer saltar. Entonces, yo creo que hay que tener esos espacios, no tienen que ser muchos, pero sí tienen que estar. O sea, cuando no hay ningún sitio donde yo me pueda compartir, es muy difícil. Y el problema es que cuando eh, hemos crecido en entornos o en familias donde eso era la norma, a lo mejor no nos cuesta tanto. Que ya te digo que no es común, ¿eh? O sea, porque todas las familias se cuecen La habas, ¿no? familia es patológica, decía mi suegro. Pues sí, o sea, realmente es como el eslabón que nos une luego a la sociedad, pero oye, métete tú luego dentro de las familias, ¿no? Y verás lo que hay. Pero hay personas que aun teniendo vínculos donde podrían aprovechar eso, no lo hacen, ¿no? Porque han aprendido que es peligroso hacerlo. Entonces, o sea, es muy triste que cuando tú ya tienes 20, 30 y has salido de una familia a lo mejor donde eso era castigado, rechazado o recibido con violencia, no aproveches los vínculos que sí tienes hoy por esos miedos del pasado. Yo creo que de todos modos todos nos sentimos un poquito amenazados cuando vamos a compartir partes vulnerables de nosotros. Entonces ahí hay que hacer un ejercicio un poquito estoico, ¿no? De dar el pasito y compartir con la otra persona y darte cuenta de después cómo es tu sensación y cómo es tu experiencia y cómo percibes el vínculo con el otro. Qué bueno. Mm. Sí. Entonces, bueno, tú tienes aquí dices que tienes una historia de un matrimonio que se esconde la medicación. O sea, cuéntala, por favor, para entender un poco esto de la fórmula de la intimidad. Bueno, pues es que hay mucho tabú, ya hay menos tabúes, y yo lo estoy viendo, hay menos tabú con esto de ir al psicólogo, la salud mental, parece que al revés, ¿no? Estamos virando hacia qué bueno es ir al psicólogo, qué orgullosa me siento de mis sesiones de terapia, Ujú. pero es cierto que todo lo que tiene que ver con trastornos psicológicos a la gente le avergüenza todavía muchísimo. Entonces nos sentimos capaces de compartir trastornos médicos, o sea, trastornos físicos, y sin embargo, esta historia de este matrimonio es que es un matrimonio que se dieron cuenta en un momento de que estaban tomando la misma medicación antidepresiva, pero no se lo habían contado el uno al otro, o sea, no se habían contado que habían ido al psiquiatra, que tenían una depresión y que les había medicado. Y estaban viviendo en la misma casa y seguramente si se hubieran roto una pierna o si hubieran tenido un cáncer, lo hubieran compartido con el otro. Sin embargo, cuando se trata de algo emocional, resulta que nos avergonzamos y que Mm. decidimos no compartirlo con la persona con la que compartimos todo el resto de cosas en la vida. Entonces, esta historia es que sirve mucho para ilustrar que compartir intimidad va de compartir el mundo emocional y va de compartir los retos que tienes y va de compartir también de... yo pienso mucho cuando te haces la promesa esta de en el matrimonio, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Yo voy a querer a mi pareja y parece que no te haces esa promesa a ti mismo, no, tú te vas a querer en la salud y en la enfermedad y vas a querer también tus partes oscuras y te vas a querer cuando estés sufriendo y ahí no nos queremos tanto, ¿no? Y hasta tal punto nos avergonzamos que no lo compartimos con las personas.
Sí, no lo compartimos, incluso hay cosas que ni siquiera vemos, o sea, que están totalmente escondidos porque estamos tan cerca de eso que no lo sabemos ver, ¿no? Incluso si alguien nos lo puede decir, si alguien dice algo que nos duele, por ejemplo, es lo típico de estás en una conversación y alguien te dice algo que, ¿sabes? Que te deja como, oh, porque, mira lo que me ha dicho, ¿no? Y de repente es como, ¿qué has dicho? O sea, todo para adentro, ¿no? Diciendo, hostia, ¿qué me ha dicho? Que me ha sentado mal, esto me ha sentado mal. Y ves que el cuerpo te está reaccionando, pero mentalmente no sabes decir qué es lo que te ha sentado mal realmente, ¿no? Pero estás ahí y de repente, bueno, pues si tú desarrollas eso, hay gente que luego pasa olímpicamente, pero si tú desarrollas eso, oye, ¿por qué me ha sentado mal? ¿Qué ha dicho? ¿Qué tal? Puedes llegar a descubrir ese pequeño punto ciego, ¿no? O sea, si tú tiras mucho de hilo y eres introspectiva y a lo mejor lo piensas, ¿no? Pero, pues eso, que hay gente que incluso nos dice cosas que nosotros no vemos, que nosotros de repente reaccionamos, vemos, pero que de primeras no lo vamos a aceptar. O sea, de primeras lo estamos rechazando, de primeras no queremos saber, uy, ¿qué es esto? ¿No? No me ha gustado. Por eso te digo que sí, que lo de compartir lo de la vulnerabilidad, incluso nosotros a veces no sabemos hasta qué punto, ¿no? ¿Qué tanto? Porque hay veces que los demás nos sacan incluso más, ¿no? Sí, sí, de hecho, no me acuerdo dónde oí, creo que fue en una charla de Alain de Botton, que es un filósofo, pero tiene charlas muy buenas hablando sobre el amor y los mitos del romanticismo y demás, que decía algo así como, la persona que mejor te conoce es tu ex. ¿No? Y como es la persona que más sincero puede ser contigo, pero no lo aprovechas, porque lógicamente es tu ex. Dice, tus padres te quieren, no te quieren hacer daño, no te van a decir esas cosas. Tus amigos también te podrían conocer, pero bueno, quieren ser amables, tampoco. Dice, pero tu ex, o sea, esa pareja, esa persona con la que has compartido, esa persona sabe tus puntos ciegos, ¿no? Lo que Eso. pasa es que estás, como tú dices, a la defensiva y no estás preparada para a lo mejor verlo o aceptar ciertas cosas cuando yo creo que también es una forma porque lo primero que reacciona es el cuerpo, tú lo has dicho muy bien. De repente recibes un comentario, se activa tu simpático, tu sistema de lucha-huida, tú te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir mal y entonces ya te empiezas a defender o empiezas a evitar. Y si no consigues luego, cuando vuelvas a la regulación, hacer ese trabajo de introspección, que yo creo que empieza por la conciencia, o sea, por simplemente soy consciente de que esto me ha hecho daño y voy a ver qué va más allá del contenido, porque nunca nos hace daño el contenido, sino lo que significa. Si no haces ese trabajo, pues lo que tú dices, vas por la vida a la defensiva un poco y no aprovechas ese reflejo que a veces, yo no sé si tú has oído, seguro que sí, si has estado metida en temas de psicología y tal, esto de que te reflejan lo que más te molesta en los demás es precisamente lo que tú tienes. Y yo creo Sí. que hay algo de verdad en eso, pero como te molesta, lo rechazas. Así que sí, creo que hay que un poco manejar la respuesta del cuerpo y poder volver a la regulación, incluso poder hablar con esa persona, que esto lo hacemos muy poquito, de, oye, esto me ha dolido, me ha molestado, y a lo mejor me he sentido así, prefiero que lo hagas de otra manera. Eso es también comunicar vulnerabilidad. Pedir perdón es comunicar vulnerabilidad. O sea, hay Sí, muchas formas, no hace falta que sea contando la experiencia más traumática del mundo, puede ser en la interacción del día a día. sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí nos podríamos enredar mogollón con el tema de lo del espejo y tal, porque yo también, a ver, yo lo veo claro. Lo que pasa es que a veces creemos que el mensaje es literal. Es decir, a veces creo, no, no, es que me ha dicho no sé qué y yo no soy no sé qué. O sea, como literal. Y es, ya no, pero busca en tu lenguaje qué significa eso, ¿no? Entonces ahí seguro que encuentras algo. Lo que pasa es que tienes que hablar, o sea, cambiar el lenguaje, porque al final nosotros empleamos, si yo digo, por ejemplo, que yo soy una espartana, a ti te sale una imagen en la cabeza, pero a otro le sale otra, a otro le sale otra y a otro le sale otra. O sea, yo tengo que traducir qué es para mí ser espartana, ¿no? Hablando del tema del espartano, que hemos tenido una Sí, broma sí, sí. off the record, ¿vale? Sobre el tema del espartano. Pero a eso voy, que a veces creemos que lo que nos reflejan es literal. Es como, es que eres, bueno, una egoísta. Y tú dices, no, pues yo egoísta no soy. Bueno, tú a lo mejor en tu interpretación de egoísmo no lo eres, pero puede haber otra interpretación de egoísmo o en que otros momentos sí que se te puede considerar egoísta, ¿no? O Cosas a lo así, ¿no? mejor, fíjate, una cosa que yo pienso que pasa mucho es algo que tú no te permites. Es decir, que tú tienes un patrón muy rígido, a lo mejor tú eres muy, muy generosa, eres muy complaciente y te molesta a la gente
Mm, que consigue mirarse a sí misma y cuidar de sus propias necesidades, porque tú no te permites hacer eso. claro, Entonces, sí, a sí, veces es verdad que no lo tienes, estás como en la otra polaridad, pero cuando sí. algo te molesta mucho de la persona es que estás viendo algo que para ti es conflictivo. Sí, refleja una rigidez o, ¿sabes? O un problema, algo que pulir. Muy bien, entonces, el problema, bueno, tú sobre todo estás hablando de relaciones, ¿no? De relaciones de pareja, de la gente que luego pierde la oportunidad de, bueno, pues de no abrirse realmente a los demás, ¿no? Y generar buenos vínculos, buenos lazos afectivos, etcétera, ¿no? Y además eso sería incluso el bálsamo de a lo mejor de aquello que tú has recibido cuando eres pequeño o lo que sea. Entonces hablas de la desconexión, ¿no? ¿Por qué nos sentimos desconectados? Pues nos sentimos desconectados, yo creo que un poco precisamente porque ocultamos partes de nosotros mismos. Entonces, al final, bueno, los budistas hablan del ego, que no hace falta que seas budista para que entiendas el concepto, para nosotros sería la personalidad realmente, pero ¿Mm? es todas esas protecciones que construimos y con las que luego nos identificamos para poder relacionarnos con los demás. Y cuando empiezas a relacionarte desde ahí, pierdes totalmente la autenticidad y pierdes la oportunidad de conectar con el otro. Entonces, a lo mejor desde esa defensa, o sea, yo pienso, gente que siente mucha vergüenza, ¿no? Por algo. La vergüenza es protectora precisamente del rechazo. O sea, lo que intento es no mostrar partes de mí que han sido rechazadas para que no me vuelvan a hacer daño. Sin embargo, cuando yo me cierro y no muestro vergüenza, lo que acabo consiguiendo es que la gente no me conoce. Y es precisamente lo que intento evitar, lo que acabo trayendo a mi vida. Tú lo has dicho muy bien, o sea, no consigo esas experiencias que llamamos como desconfirmatorias de que hoy, si yo saco esta parte contigo, ya no va a ser rechazada como lo era antes. Entonces, lo que hacemos es por protegernos, o sea, por proteger nuestra imagen, por proteger esas partes de nosotros, nos alejamos de los demás, porque no nos mostramos. Entonces ahí se produce una paradoja que es muy dolorosa, que es que lo que más queremos es poder relacionarnos con nuestra pareja, con nuestros amigos, y realmente nos estamos alejando y nos estamos aislando con esas estrategias. Al final es un miedo, ¿no? Un miedo raíz, el que Sí. podemos llegar a tener. ¿Tú identificarías miedos así de tu experiencia en terapias con tus pacientes o clientes? ¿Miedos, por ejemplo, en las relaciones? Miedos raíz, como, no sé, veo que tengo estos patrones, no sé, pues he recibido muchos que han venido por un miedo de, pues miedo al abandono, no lo sé, miedo, o que cuando eran pequeños no sé qué, o que cuando eran ese tipo de Sí, sí, clasificación. sí. Muchísimas cosas. A ver, lo de la vergüenza es un tema que se da muchísimo, que por vergüenza yo no comparto X cosas. El miedo a, por ejemplo, hay mucha gente centrada en el logro, entonces eso quiere decir que se despiden de todo el resto de sus áreas, porque lo único que importa es lo que ellos puedan demostrar a nivel profesional, por ejemplo. Entonces Mm. se quedan vacíos en el resto de áreas y acaban teniendo una hiperexigencia que les enferma hasta a nivel físico, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo tuve una paciente que tuvo una lesión que era funcional, o sea, quiero decir, no había nada malo, ella tocaba un instrumento y no había nada malo en su brazo, en su mano, le habían hecho pruebas, no pasaba nada. Simplemente esa hiperexigencia había llegado hasta tal punto que su cuerpo había dicho, basta, o sea, no quiero seguir por este camino, no quiero hacer esto. Ostras. Y tenía una lesión que no le permitía tocar. Y, y vino por eso. Entonces, esos miedos a que si yo dejo de ser esto, si yo dejo de ser la expectativa que los demás tienen de mí, nadie me va a querer, nadie va a estar conmigo. Si yo me enfado, ese es un miedo muy común también. No poder poner límites porque decir que no, o sea, yo tengo que estar siempre disponible para los demás. Si yo digo que no, me van a dejar de querer. Si yo no soy perfecta, me van a dejar de querer. De hecho, fíjate, estoy pensando ahora que hay como 5 impulsores. David Kaler hablaba de ellos, que son el esfuérzate, a ver si me acuerdo de ellos. Son esfuérzate, sé perfecto. eh, bueno, los tendré, me saldrán. Perfecto. Bueno, son 5, que la gente los busque porque se llama David Kaler, el tío. Vale. Y son como esas creencias que yo pienso, si no soy esto, los demás no me van a querer. Si no soy perfecto, los demás no me van a querer. Si no me esfuerzo lo más posible, los demás no me van a querer. Y en realidad todos los problemas psicológicos van de eso.
en el fondo todo va de si yo hago esto, la gente me va a dejar, si yo hago esto, la gente me va a abandonar. Es que hay que asumir que las personas somos muy importantes para las personas y muchas veces yo creo que ahora mismo se intenta romantizar mucho el tú contigo mismo y tú independiente y tú puedes ser el agente de tu bienestar, que sí, que estoy de acuerdo, pero que no hay que descontar para nada que el resto también pueden colaborar en eso y de hecho tienen que colaborar. Eso es interesante. Sí que es verdad que decías, ¿no? Lo de los hombres y las mujeres hechos a sí mismos en la Mm, conversación que teníamos, que estamos un poco en la cultura en la que eso está muy valorado, ¿no? El decir, no, no, pues eso me he hecho yo a mí misma, pues o soy autodidacta o tiro para adelante, ¿no? Estas cosas, incluso muy en el sentido del el ejemplo que ponías de la música, ¿no? De la de esa profesional que tuvo un problema porque se exigía a lo mejor ser perfecta en ese sentido laboralmente, ¿no? O tener éxito en ese sentido. Y entonces estamos muy, como estamos en una sociedad tan de la imagen, del aparentar, en ese sentido, estamos mostrando, pero es todo fachada, ¿no? O sea, aquí hay una descompensación. Y al final, para mí es lo que tú dices, todos tenemos la, la pena de que en el fondo lo que queremos es que nos quieran. sí. En el fondo lo que queremos es que nos acepten, que nos reciban, ¿no? Que nos quieran como somos, que no nos tengamos que ocultar. Y eso es tan difícil, por no decir yo te diría imposible, porque la protección psicológica está ahí, es decir, sí, nos protegemos psicológicamente de eh, eventos que creemos que nos van a hacer daño y no nos podemos quitar esa protección. No es tan fácil, o sea, no es tan fácil, incluso yo te diría, es imposible. O sea, ¿cómo te quitas una protección que te viene de serie ante esas amenazas? O sea, cada uno interpreta, pues la que tú has dicho, unos que sí el perfeccionismo, otros que sí el éxito, otros que sí el ser para los demás, es bla, bla, bla. ¿Cómo te quitas eso? Eso yo creo que no te lo puedes quitar, pero lo que sí puedes hacer es conocer más o menos hasta dónde llega, ¿no? Yo creo que sí puedes flexibilizar mucho, ¿eh? O sea, puedes Lo que pasa, flexibilizar, lo que yo no diría es que te la puedas arrancar, esa protección psicológica bueno, del arrancar de todo. cuajo, además yo no, hay un ejercicio que yo hago mucho con los pacientes cuando están muy defendidos, ¿no? Y es que abracen un cojín. Yo les digo, como coge un cojín y ponte lo delante. ¿Y qué tal te sientes ahí? ¡Ay, qué a gustitos está, ¿verdad? O sea, qué a gustitos está con mi cojín. Entonces yo creo que hay que respetar muchísimo las defensas de la persona. Yo no soy la típica psicóloga que va arrancarte de cuajo tu síntoma. No, no, pero si es que esto está aquí por una razón, esto ha hecho algo bueno por ti todo este tiempo. Eso voy, sí. Vamos a quererlo, vamos a aceptarlo, vamos a agradecer la función que ha hecho y que puede hacer luego otra función. Es decir, que si yo soy muy perfeccionista o muy organizada, eso no tiene por qué desaparecer de mi personalidad. A Mm. lo mejor simplemente está siendo muy rígido, estás haciéndolo siempre en todos los contextos y eso no tiene sentido. Pero oye, que tú seas una persona que se responsabiliza o que tú seas una persona muy empática que suele cuidar de los demás, ¿por qué te lo vas a quitar? Que fíjate, el otro día con otra paciente hablaba también de, ella tiene una parte como hiperpositiva que ha sobrevivido siendo muy feliz y haciendo como que todo va bien. Entonces decía, yo no me quiero quitar esta parte y yo le decía, pues claro que no, si es que esta parte te ha ayudado mucho y te seguirá ayudando todos los días de tu vida. Lo que pasa es que no puede ser todo el rato esta parte y que no haya nada más, ¿no? Y que yo no deje entrar nada más. Entonces, yo creo que tú tienes que abrazar a tu defensa y comprenderla y cuando tú te sientas segura y una parte de ti que esto también, hay memorias que son emocionales y tú te tienes que dar un tiempo de, en psicología hablamos de reprocesarlas, se utilizan a lo mejor MDR u otras herramientas para que esas memorias emocionales de esas partes que han sacado conclusiones de vida o muerte, porque cuando yo no pertenezco en mi infancia y cuando me rechazan en mi infancia es vida o muerte, no tiene que ver ya cuando tengo 30 o 40 años, puedan disminuir su intensidad, ¿no? Y cuando eso disminuye su intensidad, yo soy más capaz también de salir al mundo y yo soy más capaz de decir, bueno, tengo esta defensa, pero puedo también retirarla un poquito y relacionarme así con esta persona. Cuando las personas nos sentimos seguras, conectamos con un sistema de compromiso social, que es parte del sistema nervioso, y nos sale mucho más natural poder comunicar esas cosas. Cuando nos sentimos inseguras, es que nos cerramos y se cierra nuestro sistema nervioso. Mm. Entonces, hasta lo ves en el cuerpo, ¿no? O sea, las posiciones de estar en compromiso social son abiertas y la gente está relajada o está estirada para atrás,
Cuando tú estás defendida, lo que estás es un poco cerrada, ¿no? Esto que hablan del lenguaje no verbal, o los brazos así, o estoy con la cabeza para abajo. Entonces, bueno, yo no sé si es imposible. Yo he visto cambios que no te podías esperar, ¿no? O Ujú. sea, personas que de repente dicen, buah, pues he contado cosas que no he contado a nadie y de repente se las he contado a mi pareja. Y cosas que son muy fuertes, ¿no? De maltrato, de violencia que nadie sabía. Y las he contado y a lo mejor tú misma no te lo esperabas como psicóloga que lo fueran a hacer y cuando se sienten seguros lo hacen. Qué bien. Sí, me refería a eso. Tú es que estás explicando las cosas mucho mejor que yo. No, Pero bueno, es que me yo me dedico a refería, esto, de que le da claro, vueltas mucho tiempo. me refería a justo eso. No te la puedes quitar, la puedes flexibilizar, es decir, no la puedes usar todo el tiempo. Obviamente ha hecho algo por ti y es algo que está en ti. O sea, que a lo que me refiero es que es tu naturaleza, ¿sabes? Que no, que si tú eres empática por naturaleza, no puedes erradicar la empatía de ti, simplemente tienes que equilibrarla, ¿no? ¿Sabes? No dejar que esa empatía se pase la raya y que te vuelvas una persona que solamente estás para los demás y te comas sus problemas, ¿no? Entonces, según tú, ¿qué componentes son necesarios para crear la intimidad? La verdadera intimidad entre, bueno, pues las parejas, las relaciones. Bueno, yo creo que hay que hablar de necesidades relacionales porque muchas veces sabemos, todos creo que conocen como la típica pirámide de Maslow, ¿no? Que Mm. luego se descubrió que no era exactamente así. Pero bueno, la pirámide de Maslow, necesidades físicas, ¿no? Luego de reconocimiento, de validación y demás. Bueno, pues hay que darle importancia a los eslabones altos. Quiero decir, no solo es que yo cuando ya como, duermo y tal, estoy bien. No, las necesidades relacionales tienen que ver con necesidades que es que si no las tenemos no vamos a estar bien. Entonces, ahí yo siempre digo a la gente, fíjate si algo de esto falta en tus relaciones, ¿no? Uno es la seguridad, lo que hemos hablado de yo siento que puedo ser yo mismo, que puedo ser aceptado en todas las facetas de mi ser. Para eso el otro tiene que ser una persona fiable, o sea, tiene que ser una persona que yo considere que no me va a hacer daño. A ver, que no me va a hacer daño, me explico. En las relaciones nos vamos a dañar, sí o sí, ¿no? Yo siempre digo, no te puedes proteger de todo. Siempre tu amigo, tu pareja va a hacer algo que a ti te duela y la cosa es poder repararlo. Mm. De hecho, hay un experimento muy arquetípico que es el del still face, no sé si lo has visto, que es una mamá con su bebé que de repente deja la cara totalmente poker face, el Ajá. bebé se empieza a estresar y se empieza a agobiar como para intentar recuperar la conexión y la madre está con la cara de póker y el otro, o sea, como todo el rato con ese estrés. Y en el momento en el que la madre vuelve a sonreír, el bebé, uff, se calma y vuelve a sonreír. Entonces yo siempre les digo, como no importa, y se ha demostrado que no importa cuántas veces se rompa, cuántas veces haya rupturas relacionales, la mayoría del tiempo son rupturas relacionales, lo que importa es cómo reparas. Y cómo reparas esa relación va a crear muchísima intimidad. Lo que decimos, cómo pides perdón, cómo dices lo que te ha molestado, cómo construyes. Hace poco veía como una imagen que ponía conversación incómoda, conversación incómoda, conversación incómoda, relación sana, ¿no? O sea, vas teniendo ese tipo de conversaciones y eso es lo que va estrechando la relación. Luego, una cosa muy importante es la confirmación de la experiencia personal. Es decir, cuando yo tengo una experiencia parecida a la tuya, eso genera mucha intimidad. Cuando yo soy capaz de entender porque me pongo en tus zapatos, porque hemos vivido un camino parecido, eso genera muchísima intimidad. Y aunque no lo haya vivido, necesito poder demostrarte que te confirmo que eso es válido. Em, Generar un impacto en la otra persona, esto siempre lo digo, ¿no? Como necesitamos reciprocidad. Necesito que si yo estoy poniendo de mi parte para llamarte, tú también, de vez en cuando, pongas de tu parte, ¿no? Si no se crean relaciones totalmente desequilibradas, donde yo estoy dando, 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 y las relaciones adultas no funcionan así. Las Mm. relaciones adultas son horizontales. Entonces, muchas veces es como, oye, el otro está tomando la iniciativa, al otro le estás generando un impacto, el otro te hace sentir que tú eres importante y valioso dentro de esa relación, porque si no te acabas sintiendo pues mal. Y luego la necesidad de expresar amor, que esto lo tenemos a nivel práctico con el gracias y el agradecimiento, pero yo creo que es una necesidad que cuando uno se siente bien, no sé si a ti te ha pasado, que tú has quedado con tus amigas un día y cuando has vuelto a casa has tenido la necesidad de decir
chicas, qué bien me lo he pasado hoy, vamos a repetir esto, por favor, me encanta estar con vosotras. Bueno, pues eso, que la gente muchas veces se lo autocensura, es muy importante hacerlo. O sea, es muy importante que cada vez que yo paso un tiempo contigo y estoy bien, te pueda expresar qué bien estoy contigo, qué bien me lo paso contigo. Entonces, estas son necesidades que parecen un poco superfluas y que la gente no les da importancia y que, sin embargo, son lo que construyen día a día la intimidad en una relación. Qué bueno. Me quedo, mira, con lo de las relaciones, las conversaciones incómodas. Mm. De hecho, yo creo que es uno de los pilares de mis relaciones, por ejemplo, ¿sabes? El ser capaz de decir, mira, me lanzo al hoyo y a lo mejor no lo he hecho del todo bien, es decir, a lo mejor empecé una conversación incómoda de mala manera o cosas así, pero que al final se tuvo. O sea, se tuvo una conversación y acabó bien, porque al final eso refuerza. O sea, para mí esas cosas son como cemento para los pilares. Si se superan esas conversaciones incómodas, es que se superan cosas, ¿no? Es que se van como subiendo, subiendo, subiendo y al final sí que es verdad. Pero te digo con pareja, con mi marido y te digo con mis amigas y Claro. con tus padres o con tus hermanos. Es decir, para mí el evitar el enfrentamiento, que es algo que, por ejemplo, yo he vivido, bueno, pues en mis carnes. Hubo una temporada, sobre todo cuando yo era joven y tal, bueno, joven, ni que fuese yo aquí, vieja, pero que es verdad que evitas el conflicto, que no quieres el conflicto por lo que sea, porque has aprendido que a lo mejor sería yo una de tus pacientes, porque he aprendido a que si me quejo y digo lo que me pasa, pues me reprochan, me gritan, me castigan, lo que sea, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo pues me lo tragaba, o quedas mal, o pareces muy dramática, o es que eres muy seria, ¿sabes? Y entonces digo, bueno, pues me callo, me los como los problemas y no me enfrento a ellos, ¿no? Sí que es verdad que eso me trajo problemas con amistades, no saber gestionar amistades y tal, pero bueno, por suerte creo que he aprendido, ¿no? Pero Poquito a poco vamos aprendiendo, claro. sí, esa es fuerte. Luego, por ejemplo, la de sentirse importante en la relación, yo creo que, yo no sé si conoces lo del tema de, incluso lo de la del agradecimiento, lo del el lenguaje del amor, los lenguajes del amor, ¿no? Sí, los 5 lenguajes Los del 5 amor. lenguajes del amor. Mira, yo no me acabé el libro porque es muy antiguo y el lenguaje que empleaban a mí no me gustaba, pero me quedé con la copla de lo que quería decir. Y es que al final hables el lenguaje también de los que a ti te importan. O sea, no es tanto en el sentido, por ejemplo, del ejemplo de la llamada. Si yo soy la que siempre llama, yo quiero que tú me llames. No es tanto la exigencia del yo quiero que tú me llames, sino que entiendas los lenguajes del amor y que mi lenguaje del amor a lo mejor es que yo voy a apreciar mucho más que tú me llames que me hagas la cena, por así decirlo, ¿no? Entonces, tú a lo mejor eres de los que hacen la cena y yo te digo un simple gracias, pero si tú me llamases te diría, ay, de verdad, o sea, y eso, a ver, no es que tengas tú que hacer lo que yo hago, sino que en el tema de las relaciones adultas entendamos que no todos hablamos el mismo idioma en las relaciones y que no todos tenemos las mismas escala, ¿no? De cómo apreciamos los gestos. No sé si, Sí, sí, ¿sabes? totalmente. O sea, además me encanta porque muchas veces pasamos por alto también eso. O sea, no es solo yo necesito que tú hagas esto, sino no estoy reconociendo cómo tú me expresas amor o Sí, cómo tú me sí, expresas cuidado, ¿no? A lo mejor, como tú dices, pues que tú me hagas la cena, a mí ni fu ni fa, y estoy dejando pasar eso cuando con eso tú me estás demostrando cómo me quieres o cómo me cuidas. Entonces son las sí, dos cosas y son al las dos final cosas. eso se resuelve con comunicación también, ¿no? Diciéndote lo que para mí es importante y pudiendo reconocer cómo tú me cuidas. O sea, las dos cosas. Sí, sí, sí. Entonces, eso, por ejemplo, lo del el tema del lenguaje, de los lenguajes del amor, que al final a mí lo que me parece es que es como un concepto que define eso rápido, ¿no? Que te viene el concepto rápido a la cabeza y entonces es más fácil de que te acuerdes, más que de que te reconozcas cuáles eran los 5 lenguajes y todo el rollo. Pero yo solo veo, por ejemplo, con mis hijas, ¿no? Es decir, es que te das cuenta de cómo, si hacemos lo mismo a todas, o sea, si le das el mismo aliento a todas o le das el mismo apoyo o le dices las mismas cosas, es que unas no lo valoran y otra valora muchísimo cierto tipo de frases, cierto tipo de gestos, la otra valora más palabras, la otra valora más hechos, acciones, o sea,
es muy interesante ese tema, ¿no? Y al final, no sé, lo veo... Fíjate que yo creo que ahí tú como madre también tendrás que hacer una labor que es muy importante como padres, que es la de sintonizar. Es decir, poder ser sensible a las necesidades que tiene cada una de tus hijas. Porque es muy común también que una cosa haya funcionado con un hijo y que al segundo exactamente igual. Y es como, no, es otra persona distinta y a lo mejor tiene necesidades distintas. Entonces, la sensibilidad para poder detectar que mi hija tal necesita este tipo de reconocimiento y resulta que a la otra esto no le está llegando, eso es muy complicado también, yo imagino, como madre, poder detectarlo y poder adaptar tu comportamiento a cada una de ellas. Sí, es complicado porque efectivamente tendemos a pensar de que, por ejemplo, y sobre todo si tienes como le llaman el primer hijo, el primer hijo engañifa o algo así, vamos, que el primer hijo te Lo puedo sale muy, imaginar, muy sí. buenecito y luego llega el segundo y tacata. Pero entonces tiendes a decir, a repetir el patrón, pero más que nada porque tú también eres así y es la primera vez que eres madre, entonces hacer las cosas de determinada manera y cuando te llega el segundo te das cuenta de que efectivamente, pues no, que no sirve lo mismo y ya... Y ahí me gusta, ¿no? Porque al final a lo que lleva la gente es a que tienes que tener, sobre todo cuando eres madre, y, o sea, que no hace falta ser madre para darte cuenta de esto, pero sí que es verdad que cuando eres madre te das cuenta sí o sí por narices que es aceptar determinados, o sea, diferentes personalidades a tu alrededor y a quererlos tal cual son. Y eso es muy complicado, eso no es fácil. Porque ¿qué sería lo fácil? Bueno, fácil entre comillas, porque habría que ver el caso, que alguien que fuese tu pareja o alguien que fuese tu amigo fuese exactamente igual que tú, que os gustasen las mismas cosas, que tuvieseis las mismas aficiones, que no sé qué. Pero ojo, porque podréis tener unos encontronazos muy bestias, pues con todo este tema que hemos hablado de los puntos ciegos y de las vulnerabilidades, ¿no? Nunca podríais abordar determinados temas porque a los dos os dolería muchísimo. Y porque también yo creo que no crecerías. Sí, sí, Si eso, estuvieras siempre en un entorno tan confortable, ¿cuándo creces? O sea, eso. realmente el hecho de que tengas un hijo, que yo creo que esto también lo he oído, pero yo no soy madre todavía, o sea que no lo puedo decir por experiencia personal, pero dicen que te tienes que despedir, hacer un duelo con la expectativa de tu hijo, del hijo que tú imaginas y luego el hijo que es. Y entonces, como vas a tener que aceptar al hijo que es, te tienes que despedir de la idea del hijo que tú tenías en la cabeza, ¿no? Totalmente, Imagino, vamos. imagino que es difícil también. Entonces, que tú... Sí, sí, Es sí. difícil, ¿no? Que es dificilísimo. Sí, siempre, porque siempre tenemos expectativas, ¿no? Y en verdad no es un duelo que, ala, ya lo he hecho y ya está, ya no tengo expectativas para nunca más. No, no Y funcionamos además, así. mira, yo me río de verdad, con todo esto de la maternidad, que yo le sacaría punta a todo, pero yo me río porque yo que cuando era pequeña siempre, a ver, no pequeña, pero sobre todo el tema adolescente y a lo mejor universitario y tal, pues al final dice, joder, mi familia, pues esto es un trauma, ¿no? Lo que hablamos de los traumas, pues esto es un trauma, me han traumatizado porque mira yo y tal, y mira lo que me hacían y mira lo que no sé qué. Y claro, yo ahora estoy que si disciplina positiva, que si escucha activa, que si comunicación no violenta, que si los lenguajes del amor, que si no sé qué. Y al final yo siempre digo lo mismo, es que nada me va, o sea, va a prevenir que mis hijas a los 30 años digan, mi madre me ha traumatizado, ¿sabes? Con sus paranoias o yo qué sé, tío. Bueno, yo creo que es muy importante la conciencia, ¿eh? O sea, si tú Sí. se ve que tienes una crianza muy consciente y estoy segura de que eso va a tener un impacto. O sea, que sí, que al final vamos a acabar haciendo daño a nuestros hijos, seguro, por lo que te digo, de que son relaciones humanas y son extremadamente complejas. Pero Sí. seguramente haya mucha diferencia entre la crianza que tú haces y la de una persona pues, que no es consciente de todas estas cosas, ¿no? O que arrastra temas suyos sin resolver y que no hace nada de introspección. Mm. Entonces, bueno, tampoco le quites valor porque yo creo que es tremendamente importante y incluso cuando ha habido de las dos cosas, yo creo que luego como hijo tú puedes reconocer también todo y puedes perdonar mucho más fácil los fallos que ha habido. Incluso tú, teniendo fallos, también estás modelando cierta imperfección que es necesaria. Sí. ¿No? Cierto decir, pues no soy aquí la madre ideal, porque imagínate la madre ideal, eso también es traumático, ¿no? O sea, jamás alcanzaré yo lo que era mi madre. Sí, sí, o sea, es imposible escapar de eso. Bueno, gracias por tu apoyo, Bea, muchas gracias.
No, es que creo que es muy importante y parece que la gente luego le quita valor y es como, no, es que es un esfuerzo muy importante el que se hace para tener una crianza consciente y me Sí. alegra mucho que cada vez más papás se sumen a eso y lo hagan. Es un esfuerzo, ¿eh? Realmente es un esfuerzo porque yo, por ejemplo, ahora estoy en un tema de o sea, finanzas para niños, o sea, no finanzas, sino cómo educar en la economía. O sea, la primera que tiene que volver a ver qué leches es la economía en sí, soy yo, porque si no, ¿cómo voy a enseñar a mis hijas a manejar el dinero o a ver qué esperar del dinero, cómo conseguir el dinero, cómo relacionarse con el dinero? O sea, y la primera que está ahora diciendo, venga, a ver, las cuentas, en qué nos gastamos las cosas, en los presupuestos, no sé qué, pues soy yo. Y eso es lo difícil, o sea, porque tienes que hacerlo tú primero, que es la base, entre comillas, base de la disciplina positiva, tienes que hacerlo tú primero, mirarte tú primero, para luego poder ser modelo o para luego poder explicar las cosas desde de verdad la conciencia de decir, oye, esto es así, 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 o está comprobado así, 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 o lo que sea, ¿no? Y yo creo que tú lo has dicho muy bien, poder ser modelo, porque a Mm. veces pensamos que lo que decimos es lo importante y no, lo que haces es lo importante. Eso es lo que van a ver y eso es lo que a nivel más inconsciente se va a quedar. Tú les puedes decir, uy, qué importante es el dinero, cómo hay que cuidar de las finanzas, cómo hay que como tú seas un desastre o estés siempre preocupada, eso es lo que ellos van al final a introyectar, ¿no? Que encima se queda ahí como sin digerir. Es una sensación de angustia que tengo alrededor del dinero y no sé muy bien por qué. Sí, Entonces yo creo que modelar, ser modelo es lo más importante. sí, porque según tú, eso, las experiencias de cuando eres niño, ¿no? ¿Cómo afectan a cómo luego nos relacionamos, por seguir el tema de las relaciones cuando somos mayores? A ver, yo creo que construyen todo, porque lo que construyen son esquemas relacionales. Entonces, lo que construyen es quién soy yo en el mundo, cómo es el mundo para mí y qué puedo esperar de los demás. Y Mm. como eso lo construyo dentro de mi familia, después yo salgo como con ese mapa y voy así a relacionarme con los demás. Entonces, para mí influyen muchísimo, lo cual no quiere decir que no puedas escapar de eso. O sea, no te condena tener una infancia donde has aprendido ese tipo de cosas, pero tienes que ser consciente de que mucho de lo que haces es porque tienes ese tipo de esquema. De hecho, yo hay como 3 frases que les digo a los pacientes muchas veces cuando llegan, que les digo que las contesten sin pensar, que es yo soy, los demás son y el mundo es. Y entonces cada uno te dice una cosa, ¿no? A lo mejor alguien te dice, yo soy alegre, los demás son simpáticos y el mundo es amable. Pero hay otras personas que te dicen, yo soy asustadizo, los demás son una amenaza y el mundo es difícil. Jo, es que son 2 formas de percibir la realidad muy distintas. Claro, una persona se está sintiendo muy capaz, está pudiendo hacer uso de sus recursos, está pudiendo manejarse y tal, y otra persona está totalmente bloqueada, asustada, sintiendo que el mundo es demasiado grande para manejarlo. Y todo eso se genera en la infancia en un sentido amplio. O sea, hay que tener en cuenta que vivimos en los mismos entornos relacionales un montón de años. O sea, por supuesto que tú por gritarle a tu hijo un día no va a pasar nada. O sea, eso no le va a generar un trauma. Pero si eso es la tónica general, si eso es cómo se vive en mi casa, pues yo vivo con un sistema nervioso totalmente hiperactivado. Mm. Entonces, hay muchas de estas conductas y sobre todo hay algunas con las que a lo mejor la gente se identifica más de haberlas vivido. Por ejemplo, tener padres, que yo siempre lo digo, en hogares amables y hogares aparentemente amorosos también ocurren este tipo de cosas. Ajá. Por ejemplo, una cosa muy común es padres muy ocupados, padres muy trabajadores, pero que realmente han estado tan centrados en su trabajo que no han podido ni ver ni escuchar a los niños. Y esos niños crecen, o sea, de verdad, con cosas a veces mucho más graves, entre comillas, que a quien le han dado un bofetón y esto es difícil de asumir. Pero el que a ti no te hayan visto, a ti no te hayan escuchado, que tú no hayas tenido ni voz ni voto, te hace crecer un poquito sin identidad, ¿no? Sin saber quién eres tú para los demás. Es que si no te han mirado, además, tienes poquito que mostrar. Entonces, eso que aparentemente tú puedes ver la familia desde fuera y decir, aquí no pasa absolutamente nada, para el niño puede ser muy traumático. Por supuesto, violencia física, violencia psicológica, que vaya con insultos, pero también puede ser con manipulación emocional o con chantaje emocional. Pasa mucho en familias donde la pareja no está bien, o sea, el matrimonio no está bien y a veces utilizan, desgraciadamente y sin querer me imagino, pero a uno de los hijos
para que se alíe con un progenitor, ¿no? O para que haga de apoyo emocional de otro progenitor. Claro, eso es algo que no le corresponde al niño y son niños que acaban lo que se llama parentalizados. Es Ya, decir, acaban haciendo cosas de figuras, adultos cuando no les toca. sí. Y eso es también una herida muy, muy potente. Luego no tienen nada de contacto con sus necesidades, no saben cuidarse a sí mismos y acaban drenados por estar siempre para los demás, complaciendo, no tienen límites personales. Lo de los límites es algo que se modela mucho también. Yo hay pacientes que me han contado, pues que mi madre me cogió un día el diario y me lo leyó y me vino a contar, claro, eso es totalmente una violación de tu privacidad. Niños que no les dejan cerrar la puerta cuando son adolescentes de su habitación, que eso es un límite, este es mi espacio, ¿no? O que les preguntan hasta el último sitio donde tú has ido y dónde has estado y dónde tal, es una invasión tremenda. Papás que no modelan, por ejemplo, porque no saben regulación emocional. O sea, papás que pierden los estribos, que tienen ataques de ira o que están completamente deprimidos. Y entonces los niños aprenden primero esa forma de manejar la emoción y muchas veces también aprenden a hacerse cargo, a cómo yo puedo manejar la ira de mi padre o la depresión de mi madre, por ejemplo, estando muy feliz. ¿No? Ya. Eso es una de las cosas que puede pasar. Mm, Otra muy dañina es padres muy centrados en la apariencia. Es decir, padres que además genera una disociación muy grande cuando en casa es una realidad, pero fuera es otra distinta. Y a veces la distancia que hay entre una cosa y otra es tan brutal que la gente luego hace esa disociación dentro de sí mismos, ¿no? O sea, sí. yo aparento totalmente una cosa y aquí todo está bien y tengo una máscara y por dentro esto es un caos, hay muchísimo estrés, hay muchísima activación, porque a lo mejor en casa había violencia, a lo mejor en casa había negligencia y cuando yo salía al colegio nosotros éramos la familia perfecta y donde se centraba la gente era en las buenas notas que yo sacaba, por ejemplo. Entonces, eso es muy, 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 muy dañino. Y también una cosa que a lo mejor es más común también es invalidar. O sea, una cosa que, a ver, negar la realidad a lo mejor no es tan común, ¿no? Que pasa también en algunas familias que eso no pasó así, que te hacen dudar. Yo, por ejemplo, tengo una paciente que le han enseñado mucho a dudar de lo que ella siente, de lo que ella percibe y ahora mismo necesita como una figura externa que constantemente le diga esto que tú estás sintiendo es real. Esto Anda. que te sientas amenazada tiene un sentido, porque si no ella no lo sabe. O sea, hasta ese punto, ¿eh? De esto que te han hecho es una amenaza. Cualquiera se sentiría amenazado con esto. Ella duda todo el rato de lo que ella siente, seguramente porque sus padres, bueno, seguro, le quitaron importancia, le dijeron eso no ha pasado así, estás siendo una exagerada, ¿por qué lloras por eso? No tiene sentido. Y de una manera un poco más sutil, cuando los adultos tienen dificultad para gestionar determinadas emociones, invalidan las emociones de los niños porque les angustian. O sea, un niño viene a contar una experiencia y viene triste y como al papá le hace sentir mucha angustia ver a su hijo triste, por evitar su propia angustia, lo que hace es como, bueno, pero no pasa nada, venga, mañana ya vas al colegio y ya verás cómo se resuelve. Y esto fuera, ¿no? Lo barremos debajo de la alfombra. Sí. Todo eso me enseña a cómo relacionarme conmigo mismo. O sea, yo siempre digo que todo lo intrapersonal, todo lo que yo hago conmigo misma, fue interpersonal en algún momento. En algún momento lo hicieron conmigo. Y enseña también a cómo relacionarme con otros, ¿no? Entonces, para mí la infancia tiene, o sea, como un marco que puedes empezar a tomar conciencia para ver qué puedes cambiar, tiene mucha importancia. Sí, sí, a ver, como hemos dicho antes, no es algo que sea esporádico, sino cosas que son repetitivas. Es decir, Claro, que esas actitudes que tú has nombrado o esos comportamientos o conductas de esos padres que tú has nombrado son la tónica general en las casas. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? No es que tú pegues un grito, no es que un día digas, oye, no pasa nada, no es eso, sino que eso sea una tónica general, que además ese comportamiento viene también porque el padre no está viendo realmente las consecuencias de eso y por lo que sea está bloqueando eso. Al final, Bea, me parece que el tema, o sea, la palabra como siempre es autoconocimiento, o sea, es que tienes que verte tú primero, es que ya no solamente para criar hijos, que al final ha derivado con el tema de criar hijos, sino el tema de las relaciones es igual, o sea, tú tienes que verte tú primero, tú tienes que arreglarte tus cosas y lo que tú has dicho, lo bueno es que las podemos arreglar por el camino con los demás, ¿no? Con más gente. Y, claro.
teniendo ¿No eso, crees que ha relaciones, sido? sí, Sí, sí. teniendo relaciones sanas, sabiendo que no sé no sé cómo expresar esto. No es sabiendo que todos estamos mal, estamos todos tarados, pero sabiendo que todos tenemos algo. Es que todos tenemos algo, ¿no? Bueno, y de hecho, yo que sé que te gusta ACT también, Sí, ACT habla de un concepto que a mí me gusta mucho, que es, normalmente tenemos en la cabeza la normalidad saludable, es decir, todo el mundo por defecto es feliz. Y ACT habla mucho de la normalidad destructiva, es decir, todo el mundo por defecto tiene problemas. Lo raro es es no tenerla. construirte tu propia paz mental. Sí, Y sí, de sí. hecho, yo hay un fragmento que a algún paciente se lo he leído que habla de la cantidad de suicidios que hay, de la cantidad de personas que, bueno, que prácticamente el 100% de las personas llegarán a pensar en algún momento en quitarse la vida, de cuántas personas pasarán por un trastorno psicológico, cuántas personas tendrán más de un trastorno psicológico. Y cuando tú ves eso, dices, lo normal es tener algo. No, Y no, no, no. claro, no es malo, o sea, es lo que es. Estadísticamente ocurre así. Yo no sé si cuando hayamos avanzado muchísimo como sociedad eso no será así, pero a día de hoy es así, arrastramos ese tipo de cosas. Con conciencia y con autoconocimiento, como tú dices, lo puedes ir sanando, porque al final tú has vivido 20 años, 30 años en ese entorno. Te quedan 30, 40 años por delante. Es verdad que muchas veces no son tan determinantes en cuanto a que los niños están construyendo su sistema nervioso y todo, pero tú también como adulto tienes una capacidad muy importante de prefrontalidad, ¿no? Que de niño no tienes y Sí, que puedes usar muchísimo para sanar todas esas heridas. Entonces, oye, no tires la toalla. Al final es un poco también el sentimiento de todos estamos en el mismo barco, no eso, creas que eres tú el único al que ha sufrido daño, porque eso eso te hace es. sentir muy aislado y muy solo y es un poco doloroso también. Y Ah. una vez ya sabes que estás ahí, pues empieza a poner conciencia y poco a poco das pasitos para estar mejor. Sí, al final suena a mal de mucho, consuelo de tontos, pero el Pero hecho es de real. decir, tío, es que todos tenemos algo, a ver, que es lo que, o sea, yo más que el tema de cambiar, yo diría que es que tú te haces mayor y maduras, algunos más, algunos menos, pero te vas dando cuenta de pues, pues lo que te contaba, por ejemplo, de no enfrentar a los problemas. Pues oye, te pega la vida, como dicen, la vida te pega un aviso, la vida te pega dos, la vida te pega tres, al cual más fuerte, ¿sabes? Mm, Hasta que te vayas a enterar de lo que está pasando. Y, por ejemplo, el tema de mostrar las emociones en el sentido de enfrentarme a los problemas, poner límites y no sé qué, no sé cuántos. O sea, yo personalmente lo viví de una manera muy heavy, o sea, muy bestia. Y a lo mejor no debería haber llegado a ese nivel, lo podría haber aprendido muchísimo antes. Por lo que sea, me tuve que dar cuenta en ese momento. Y y ahora seguro ya me está dando muchísima curiosidad. no, no, a ver, la gente, a ver, aquí que me sigan en el podcast y en la web lo saben, ¿no? Porque hay mucha gente que es amiga mía y familiares y tal, pero mi segunda hija nació con un problema, ¿no? Ah, Entonces, enfrentarme a toda esa situación, eh, a mí fue una, o sea, yo ya venía, entre comillas, con todo este tema del autoconocimiento desde hace bastante tiempo, pero en determinada temática no había todavía abordado el asunto, por así decirlo. Pues ese hecho me hizo abordarlo, pero a lo bruto, ¿no? A lo bestia. Y, y ojalá no hubiese tenido que llegar hasta ahí, pero al final dices, bueno, pues tuvo que ser así y así fue. Pero, Jolín, que vuelva a pasar si tiene que volver a pasar, porque después de eso, ese tema mejoró muchísimo, ¿no? Y aprendes un montón. Y la gente hay veces que se esconde de esas cosas. ¿Sabes? Porque no quiere sentir dolor, pues eso, porque nos protegemos, por todo lo que hemos hablado durante la conversación, ¿no? Por eso te digo que al final todo se reduce en la palabra autoconocimiento, por muy manida que esté, por muy la gente que a mm, veces la rechace, por muy... Pero si no sabemos quiénes somos, qué nos preocupa, cuáles son nuestros lenguajes del amor, llámale como le dé la mm. gana, cuáles son nuestros límites, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, es que es imposible, o sea, es imposible que tengamos algo que de verdad perdure en el tiempo, sea sano, estés a gusto, seas totalmente tú, vas a estar siempre sino defendiéndote, ¿no? Y poniendo esas barreras, ¿no? Claro.
y te ayuda a orientarte siempre que lo utilices bien, porque es verdad que el autoconocimiento es un arma de doble filo, que al final hay muchas veces que como me conozco y he descubierto mi herida de esta, pues genera como una sensación de indefensión. De ahí es que y genera como una justificación a un montón de conductas. Eso seguramente también te habrás dado cuenta, ¿no? Claro, pero eso es síntoma de que hay algo que todavía no está, ¿sabes? Sí, bueno, totalmente, totalmente. Pero es verdad que pasa mucho, por ejemplo, con la alta sensibilidad, pasa mucho con darme cuenta que es como, no, precisamente porque te das cuenta de esto, tienes que actuar y tienes que cuidarte en esto. No empezar a justificar todo lo que yo, porque tú sigues igual, o sea, te quiero decir, Victimizarte, claro. hago todo lo que yo venía haciendo, solo que ahora tengo una narrativa distinta que me ayuda a sentirme mejor conmigo mismo. Sí. Hombre, pues no, pues así no vas, así al final no te vas, a largo plazo no te vas a sentir mejor. Entonces, sí, autoconocimiento y también responsabilidad, yo creo. Responsabilidad, Sí. efectivamente. O sea, no caer en el victimismo, sino que eso, responsabilidad. Está entrando una luz aquí, me está Pero iluminando. ya, muy bonita en realidad, pero sí, te tiene que estar molestando un poco, ¿no? No, no, está bien. No porque está nublado, Ah, pero bueno, sí, me veo en la pantalla y digo, Dios mío, estoy blanca. estás iluminada totalmente. Bueno, Bea, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha estado bastante interesante. Cuéntanos si quieres un poco, o sea, en teoría el taller presencial que vas a hacer va sobre estos temas, ¿no? ¿O cómo? Bueno, esto va a ser seguramente un planteamiento de 8 semanas, o sea que va a ser largo, va a ser Ajá. vernos una vez a la semana y va a tener un enfoque o sea, va a utilizar muchas herramientas de mindfulness, pero también de autoconocimiento relacionadas con el apego, las heridas infantiles y demás. Y lo voy a enfocar a dependencia emocional. No a, como siempre digo, no ser dependiente emocional, sino aprender a depender bien, que sí que es de todo esto que estábamos hablando, ¿no? Aprender a depender de forma útil, aprender a utilizar las relaciones de una forma en la que a mí me sirva y me ayude y pueda construir. Mm. Entonces, pues eso, yo creo que 8 semanas serán un par de mesecillos, así que lo haré presencial porque creo que va a ser mucho más potente. Ya veremos si en algún momento se pasa online para personas que no estén en Madrid. Pero creo que va a ser un programa, vamos, ya está casi listo a nivel de contenido y yo creo que trata todos estos temas y va a ser muy potente para que te des cuenta y para que también tengas herramientas para poder actuar y hacer cosas diferentes, o sea, las dos cosas que hemos hablado. Muy Así que bien. nada, quien quiera saber que se apunta a la newsletter porque luego hablaré por ahí, o sea, por ahí se enterarán en pronoyapsicología.com, se pueden apuntar y cuando lo saque lo comunicaré por ahí. Pues nada, Bea, muchísimas gracias y nos vemos pronto y ojalá que vaya lo del taller presencial bien, más que nada porque como ahora estamos todos aficionados al mundo remoto, sería muy buena señal que volviésemos, ¿no? a lo que era antes, no a lo que era antes, sino a relacionarnos en persona, ¿no? Y Y no a tanto. notarnos, a sentirnos, ¿no? A estar un poquito más cerca también ahí, sí. Sí. Bueno, Gracias, muchas gracias Bea. a ti. Ha sido un placer estar aquí. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao.